Bienvenido nuevamente a otra clase de doctrina del Evangelio de forma en línea, online. Así que vamos con la segunda clase, que es la doctrina de la vida eterna. Pero primero recuerda que debes tener a la mano los libros canónicos y otros materiales, es decir, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, el Himnario y cualquier otro material que necesitamos o necesitaremos a lo largo de la clase. Debes tener un diario o cuaderno de estudio para que puedas anotar tus impresiones y respondas las preguntas de la clase. Te invito a que puedas iniciar y finalizar con un himno y con una oración. Finalmente, recuerda ser siempre de buen ánimo. Vamos a separar esta enseñanza en varias partes acerca de la vida eterna. El primer principio que vamos a enseñar es acerca de nuestra búsqueda de la vida eterna. Comenzó en la vida premortal. Entonces hablaremos un poco de cuáles fueron nuestros esfuerzos en la vida premortal como preparación para esa vida eterna que podemos lograr y alcanzar. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, versículo 2, a ver qué se enseña al respecto. En esta oportunidad Pablo enseña, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. Entonces vemos cómo esta promesa de heredar o alcanzar la vida eterna la tenemos desde inclusive antes de llegar aquí a este estado terrenal. Y es muy importante conocer esta doctrina. Nosotros vivíamos con nuestro Padre Celestial, y en Doctrina y Convenios 138, en los versículos 56, se nos enseña de que no solo vivíamos con Él, sino que estábamos alrededor de otros espíritus grandes y nobles, como Jesucristo, como Adán, etc. Y nosotros podíamos hablar con Él, podíamos entablar una conversación. Se nos enseñaron nuestras primeras lecciones de cómo debíamos conducirnos en este periodo terrenal para volver nuevamente a su presencia. Se nos enseñó el plan de salvación, se nos enseñó cuáles eran las condiciones y los requisitos que debíamos tener para poder lograr esa meta final. Parte de lo que se nos enseñó y de lo que aprendimos es que primero, Dios es nuestro Padre Celestial, es un amoroso Padre Celestial que nos enseñó cada una de las cosas. Nosotros somos sus hijos espirituales y por lo tanto tú y yo somos hermanos. Lo siguiente que aprendimos es que cuando vivimos con Él se nos concedió el albedrío, el cual es la libertad de escoger entre lo bueno y aún lo mejor. El albedrío fue ese don maravilloso que solo después de la vida eterna se considera uno de los más grandes. Cuando vivimos allá, en la presencia de nuestro Padre Celestial, también pudimos cultivar algunos dones y algunos talentos. Algunos los desarrollamos más que otros. Por ejemplo, vemos que en este estado terrenal hay personas cuyos talentos para la música, las artes, las ciencias y algunas otras áreas de conocimiento se desarrollan en mayor o menor grado comparada con otras. Esto es porque en la vida premortal también pudimos cultivar parte de esos dones y talentos, y en este estado podemos aún desarrollar nuevos talentos o perfeccionar aquellos que habíamos aprendido. Por lo que finalmente, lo cuarto que quiero agregar es que traemos estos talentos al nacer aquí en la tierra. Como verán en la imagen, hace poco tuve la oportunidad de ver el nacimiento de mi bebé y estoy muy emocionado de ver cuáles serán sus talentos, sus inquietudes y sus capacidades. Y así como me siento yo en esa expectativa, me imagino que nuestro Padre Celestial está en esa maravillosa espera de que cada uno de nosotros podamos cultivar esos talentos que Él nos ha dado. La segunda parte que me gustaría abarcar acerca de esta doctrina sobre la vida eterna es que a los que vienen a la mortalidad, ya estamos hablando un poco de esta etapa, se les llama y se les elige para recibir bendiciones adicionales en esta vida. Entonces vemos que hay dos palabras fundamentales que se definen en este subtítulo, ¿no? Se les llama y se les elige. Son dos condiciones importantes. Ahora, ¿cuál es la finalidad de haber estado en este estado terrenal y qué tiene que ver esto con la vida eterna? Primero, estamos aquí en esta tierra con la finalidad de que podamos adquirir
un cuerpo físico, el cual pueda ser probado. Adán y Eva fueron las primeras personas o los primeros seres humanos en habitar la tierra, y ellos son los primeros que engendraron multitudes de generaciones. Lo segundo, pues, que queremos aclarar es que también se nos dieron leyes, ordenanzas, mandamientos, por los cuales nosotros claramente podíamos guiarnos, dirigirnos, y las encontramos en las Santas Escrituras y en las palabras de los profetas, tanto los que están registrados como los vivientes. Es importante conocer también lo fundamental que es recibir ordenanzas en el Evangelio que nos conduzcan a esa salvación y a esa exaltación, como por ejemplo la ordenanza del bautismo. Esa es la primera ordenanza o la puerta que luego nos va a conducir en ese sendero estrecho y angosto hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos otras como la recepción del sacerdocio, la confirmación. También tenemos la ordenanza de la Santa Cena para renovar esa otra ordenanza del bautismo, y también tenemos algunas otras que realizamos en lugares más sagrados como los templos, tales como la investidura y el sellamiento. Cada una de estas ordenanzas nos permite regresar hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que es importante recordar cómo fue nuestra experiencia al recibir cada una de ellas, y si aún no hemos tenido la oportunidad, te invito a que puedas meditar y hacer arreglos para seguir progresando en este estado terrenal. Para complementar un poco lo que enseña al respecto el manual sobre la vida eterna, quisiera resaltar una cita del presidente o del profeta José Smith. Dice: la felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia. También será el fin de ella. Si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad, y ese camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios. Mas no podemos guardar todos los mandamientos si en primer lugar no los conocemos, y no podemos esperar conocerlos todos o conocer más de lo que ya conocemos, a menos que cumplamos o guardemos los que ya hemos recibido. Todo cuanto Dios requiere es justo, no importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón por ello sino hasta mucho después que se hayan verificado los hechos. Si buscamos el reino de Dios primeramente, todas las demás cosas buenas serán añadidas. Y yo testifico que las palabras del profeta José Smith son verdaderas. El propósito de que nuestro Padre Celestial nos haya dado mandamientos, leyes en esta época, no es para que podamos sentirnos aprisionados, para que coartarnos la libertad, sino todo lo contrario. El propósito de los mandamientos es que podamos llegar a ser verdaderamente libres, que podamos tener los recursos para regresar a su presencia. Y es importante tener fe en ello. Como dice el profeta José Smith, muchas veces no sabremos la razón de por la cual hagamos algunas cosas. Sin embargo, la fe luego va a preceder ese milagro en nuestras vidas. Habiendo aprendido estos dos principios o partes de la doctrina sobre la vida eterna, me gustaría que pudieras hacer una pausa en tu reproductor para que puedas escribir tus impresiones y anotes en el cuaderno de estudio las respuestas a estas 4 preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los nobles y grandes que se mencionan en Doctrina y Convenios 138 versículos del 38 al 56? Número 2. ¿Por qué ser probados en este estado terrenal es parte fundamental para alcanzar la vida eterna? Número 3. ¿Cómo te sientes al saber que antes de venir a la tierra vivías con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo? Y número 4. ¿De qué manera puedes llegar a ser más como ellos? Así que te invito a que puedas meditar y responder estas preguntas en este momento en tu cuaderno, así que adelante, haz clic. Muy bien, una vez terminada esta actividad, vamos a pasar a la siguiente parte de esta clase de la vida eterna. Se titula El hacer firme nuestra vocación y elección es una meta importante en la vida mortal.
Para ello me gustaría que pudiéramos estudiar juntos la sección 121 de Doctrina y Convenios, de los versículos 34 al 42. Así que adelante, busca tu triple para que podamos leer juntos estos versículos a partir del 34. Dice: He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única. Entonces, si hacemos una pausa, podemos ver dos características que responden a la pregunta ¿por qué no son escogidos? Número uno, porque a veces colocamos el corazón en las cosas de este mundo y aspiramos tanto a los honores de los hombres que nos hacen perder ese galardón. Ahora, muchas veces pensamos que estas dos características se basan en transgresiones graves o nada más en la vanidad, en el pecado, etc. Sin embargo, muchas veces hay cosas buenas que si las llevamos al extremo, como enseñó el presidente Dieter F. Uchtdorf, si hay una virtud que se lleva al extremo, se puede convertir en un vicio. Por ejemplo, el trabajo y la educación son cosas sumamente importantes y el Señor nos ha mandado a hacerlo. Pero cuando colocamos estos aspectos por encima de lo que el Señor nos ha mandado o por encima de otros principios básicos o los llevamos al extremo, estamos cayendo en colocar nuestro corazón en esas cosas y buscar quizás los honores de los hombres en nuestros trabajos o en la educación. Por lo cual debemos estar muy atentos y mantener siempre una vida equilibrada basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que éstos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. No voy a detallar esta parte porque es parte de otra lección que veremos más adelante en cuanto al sacerdocio. Pero sigamos en el versículo 37. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Si logramos entonces desglosar un poco este versículo y analizarlo, vamos a ver cuáles son parte de estas características que nos hacen desviarnos de nuestro propósito aquí en la tierra. Dice: encubrir nuestros pecados, satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, ejercer mando, dominio, compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres. Ahora me llama mucho la atención esta siguiente frase: en cualquier grado de injusticia, cosa que analizaremos más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Por la seriedad, siento que debemos repasar nuevamente este principio. Vamos a hacerlo de forma inversa. Parte de que los cielos se retiren, el Espíritu del Señor sea ofendido, y para que se acabe el sacerdocio o autoridad de tal hombre, como dice exactamente el versículo, en cualquier grado de injusticia, una persona debe encubrir sus pecados, satisfacer su orgullo, vana ambición y ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres. Así que debemos tener mucho cuidado en cuanto a esta y otras faltas de desobediencia a los mandamientos de Dios en cualquier grado de injusticia. Sin embargo, más adelante dice: he aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar cosas contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Ok, ¿y qué significa dar cosas contra el aguijón? Bueno, el aguijón era aquello con que se pullaba al ganado para que pudiera avanzar, mas sin embargo él intentaba más bien patear o echar hacia atrás ese aguijón, lastimándose él mismo. Muchas veces podemos caer también nosotros en este error, y muchas personas también tratan de perseguir luego a la iglesia cuando caen en este tipo de faltas.
Sigamos leyendo entonces qué es lo que sí debemos hacer. Vamos con el versículo 41. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia. Me gustaría completar este análisis de Doctrina y Convenios con una cita del elder Bruce R. McConkie, quien perteneció al Quórum de los 12. Dice: los miembros de la Iglesia que consagran completamente su vida a la rectitud, a vivir de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios, hacen que su vocación y su elección sean firmes, lo que quiere decir que reciben la palabra profética más segura, o sea, que el Señor les sella su exaltación, mientras se hallan todavía en esta vida. ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero quizás algunos estemos pensando cómo lograr en este estado terrenal vivir acorde a los mandamientos de Dios, cuando muchas veces se habla de guerras, de rumores de guerra, cuando existen pobreza, cuando existen dificultad, hambre, cuando las mentes de las personas están distraídas en cosas que quizás les atañe a nivel personal y familiar. Para ello les invito a que puedan observar el siguiente video, donde escucharemos al elder Russell M. Nelson para hablar un poco acerca de qué podemos hacer en este estado terrenal para permanecer con esperanza y finalmente encaminarnos hacia el sendero de la vida eterna. Adelante. Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos.
Una vez finalizado este maravilloso video donde pudimos escuchar las palabras inspiradas de un apóstol del Señor Jesucristo, vamos a pasar a la última parte de este capítulo sobre la vida eterna y se titula Los que afirman su vocación y elección heredan la vida eterna. Solo quiero recalcar 3 principios que se engloban acá. Primero, la vida eterna es el más grande de todos los dones de Dios, y los fieles y diligentes son coherederos con Jesucristo y herederos de todo lo que tiene el Padre. Finalmente, los que hereden la vida eterna morarán en la presencia de Dios y serán coronados con honor y con gloria inmortal. Qué maravillosas promesas se nos extienden si somos fieles, diligentes y obedientes a los mandamientos del Señor. Y me gustaría recalcar una cita también del Elder Romney que dice: la vida eterna es la clase de vida que Dios mismo disfruta. El plan del Evangelio, ideado por el Padre y puesto en funcionamiento por la expiación de Jesucristo, pone la vida eterna al alcance de todos. El Señor aseveró este principio cuando dijo: si guardáis mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna. Así que, si la vida eterna es la vida que Dios mismo disfruta, ¿cómo es nuestro estilo de vida? Y se asemejará a la vida que Él disfruta. Es para que podamos reflexionar en respecto de estas cosas. Me gustaría ahora finalizar esta parte con un relato en cuanto a la eternidad. En una oportunidad, el Elder Lee Grant Richards y su esposa, la hermana Ina Ashton Richard, estaban cumpliendo 35 años de casado, y el Elder Richard le pregunta a su esposa: ¿qué piensas tú que iremos a estar haciendo dentro de 35 millones de años? Con su chispa característica, ella le contestó: ¿de dónde has sacado semejante idea? Me canso solo de pensarlo. Y bien, le contestó él, ¿tú crees en la vida eterna? Además, se nos ha dicho que el tiempo se mide solo para el hombre, que para Dios el tiempo no existe, sino que es un ciclo eterno, sin principio ni fin. Entonces, querida, si tú crees en ello, dentro de 35 millones de años habremos tenido tiempo de conocernos suficientemente bien. Entonces, vemos cómo este espacio de tiempo terrenal realmente es algo muy pequeño comparado con lo que es la vasta eternidad, algo que quizás ni siquiera podemos comprender en este instante. Ahora es momento de que hagas nuevamente una pausa para que puedas anotar tus impresiones en tu cuaderno de estudio y puedas contestar a estas 4 preguntas. Número 1. En Doctrina y Convenio 121, de los versículos 34 a 40, el Señor enseña que muchos son llamados y pocos son escogidos. Te pregunto, ¿por qué no son escogidos? Segundo, ¿qué significa la frase en cualquier grado de injusticia? Tercero, ¿cómo crees que se sentiría nuestro Padre Celestial en cuanto a tu modo de vestir, lenguaje y música favorita o predilecta si estuviera a tu lado tal día como hoy? Finalmente, a fin de alcanzar la vida eterna, ¿qué cambios deberías hacer en tu vida? Así que te invito a que hagas pausa y anotes en tu cuaderno. Adelante. Finalizada esta actividad, quiero terminar compartiéndole el mayor propósito y de esta clase, que es recordar por medio de quién todas estas cosas son posibles. Solo quiero recordar que gracias a nuestro Salvador Jesucristo y su infinita expiación es que podemos llegar a alcanzar la vida eterna, porque esa fue su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Sé y testifico de que en su amor Él dio su vida por cada uno de nosotros. Solo si cumplimos con esos 2 requisitos que hemos estudiado el día de hoy, guardamos los mandamientos y perseverar hasta el fin, y se nos promete tener la vida eterna. Gracias por haber participado en esta clase. En el nombre de Jesucristo. Amén.